Un tema que como cristiano no se debe de olvidar, pero antes que nada yo quiero pedirles un pequeño favor. Este aparatito que tenemos nosotros en la bolsa, por favor, no sé si lo pueden apagar, ¿verdad? Dios no le va a hablar por teléfono ahorita, no se preocupe, ¿okay? Dios no quiere hablar con usted por teléfono, ni por el Facebook, ni por mensaje de texto. Si no lo quiere apagar, póngalo en vibración. No se preocupe, que Dios va a cuidar a su familia ahorita. Y además, si alguien se murió porque usted contesta, no lo va a revivir. Ya se murió. Así de sencillo. Pues dicen por ahí que andaba un señor en burro en una calle y pasó por una iglesia y los hermanos de la iglesia le dijeron: hermano, venga, pase a adorar a Dios con nosotros. Y le dijo el Señor: bueno, dije, ando en burro y mi burro, ¿quién me lo cuida? No se preocupe, Dios se lo cuida. Ok, está bien. Entró el hombre y cuando estaba allá adentro, dice el pastor: hermanos, Dios está aquí con nosotros. ¿Cómo? ¿Y mi burro quién me lo está cuidando? El Señor se confundió. Así que no se preocupe, que a usted lo están cuidando allá afuera. Se lo están cuidando. Dios está cuidando también a su familia. Apague su teléfono si puede, ¿ok? Pues bien, esta mañana yo quiero compartir con ustedes este tema que es muy bonito. Y el tema se llama Levántate y anda. Así se llama el tema. El tema de esta mañana se titula Levántate y anda. ¿Y por qué es necesario que se predique este tema hoy en esta mañana? Miren, por testimonio propio, por experiencia, el poco tiempo que tengo de andar en el cristianismo, ha sido 3 años y medio, pero en resumen yo puedo decirles que no es fácil. No es fácil el caminar en este sendero, porque es un sendero que tiene muchos enemigos. Es un sendero en el que te dañas, en el que dañas mucho el ser carnal en el que vives. Es un sendero donde te vuelves enemigo de tu propia madre, de tu propio padre, te vuelves enemigo de tu propia familia. Es un sendero donde pierdes amistades. Es un sendero muy difícil el ser cristiano. Es un sendero que hace padecer y sufrir el ser de la carne, pero que le da reposo a tu alma. Y eso sí se lo puedo decir con mucha certeza. Con mucha certeza. En este sendero como cristianos, el cristiano, cuando recién inicia la carrera, empieza con una gran euforia, con un gran fuego, lleno de vida, con deseos de comerse al mundo de una sola mordida y de pisotear las huestes celestiales de Satanás, porque ha recibido el perdón de Dios, y eso genera el perdón de Dios, ¿no es cierto? La primera llama de vida. Pero luego de unos cuantos meses, ese fuego comienza a decaer, porque el cristiano comienza a olvidarse de muchas cosas que lo hicieron entrar al reino de los cielos. Levántate y anda se llama el tema de hoy. Levántate y anda. Y esto es para ustedes. Esto es para mí. Estas palabras que Dios ha venido proclamando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ese Dios que nos ha amado aún antes de que usted y yo naciéramos, ha venido proclamando siempre estas palabras. ¿Te caíste? Levántate y anda. Levántate y anda. El cristiano pasa por 4 diferentes etapas en su vida como cristiano. La primera etapa que el cristiano comienza a pasar después de bautizarse, luego de bautizarse, viene la etapa de callarse. Cuando el cristiano recién se ha bautizado, va hasta la calle y le predica a todo el mundo: soy cristiano, ¿no es cierto? Me bauticé ayer y Cristo perdonó mis pecados. Ven a la iglesia conmigo, acércate conmigo, sé salvo también tú. Cristo te ama, quiere salvar tu alma. Comienza uno a predicar como cristiano esas cosas en la calle, ¿no es cierto? Porque está lleno de vida, lleno de euforia, porque sintió el amor de Cristo en su corazón, porque sintió el perdón de sus pecados.
Pero luego viene el silencio, ¿no es cierto? El cristiano se comienza a callar. Y luego de que el cristiano se calla, el cristiano se aburre. Segunda etapa. Como que si ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que como voy a aburrido ahí, nada más canta, tomar el pan y el vino. Y más mis instrumentos tienen allí, pues me da sueño. A colmo. Y los mismos personajes, el hermano Melvin mal peinado, y el hermano Wilfredo chiquito, ¿para qué me voy a la iglesia? Me aburro. Y nada más de evangelizar hablan. Y nada más de dinero, dicen. Y no me quiero aburrir, la verdad no quiero ir yo a esa iglesia, ya no quiero adorar a Dios, me estoy aburriendo. La etapa del aburrimiento viene. Y esa etapa llega por una razón. El cristiano dejó de hablarle a Dios. El cristiano dejó de orar a Dios. El cristiano dejó de buscar su santa palabra. Se comenzó a aburrir. Y cuando un cristiano se está aburriendo, le va a llegar la etapa del cansancio. Ya te aburriste de adorar a Dios, llega Satanás para hacer que te canses de Dios. Definitivamente hoy sí no quiero ir a la iglesia y ya no voy a la iglesia. Y no voy a orar más porque estoy cansado. Me levanté en la mañana cansado y por eso no oré. En la tarde antes de comer estaba cansado porque estaba trabajando, por eso no oré y di gracias por los alimentos. En la noche antes de acostarme trabajé todo el día, me molestó mi esposa, por eso no voy a orar, porque estoy cansado, estoy fatigado. El cristiano va por la tercera etapa después de callarse. Empieza con poco, pero va aumentando. Luego de que el cristiano se ha cansado de todo lo que es cristianismo, vienen los tropiezos. Y el cristiano comienza a tropezar. Y hay del mundo y las cosas que hacen pecar a la gente, dijo Jesús. Porque inevitable es que haya tropiezos. Pero hay de aquel que los provoca a sí mismos. Mejor le sería atarse una roca en el cuello y arrojarse al fondo del mar que haber servido de tropiezo. El cristiano comienza a tropezarse y muchos tropiezan para ya no levantarse. Nosotros vemos gente en la iglesia que ha comenzado con euforia y de repente se extinguen. Se callaron, se aburrieron, se cansaron, se tropezaron, no se levantaron. Satanás los mató y se los llevó. Satanás los mató porque estas personas, no creyeron en el poder que hay en Cristo. Porque si el diablo es poderoso, nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Amén. Si Satanás te tumbó, Cristo tiene el poder para levantarte. Y si un cristiano pierde ese enfoque y pierde esa fe, ese cristiano va a quedar ahí sentado, acostado y revolcándose en el fango junto con sus pecados. Porque perdiste la fe en el Señor Jesucristo. Porque Cristo no padeció para condenarte a ti y a mí. Cristo padeció para el perdón de tus pecados. Amén. Para eso murió Él. Para brindarme a mí perdón. Porque donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia. El perdón de pecados. Él vivió en la carne como tú y yo, hermano. Sintió los mismos deseos que siente una persona. Padeció los mismos dolores que padece una persona.
Lloró como llora una persona y sufrió como sufrimos nosotros. Hubo confusión en su ser, como nosotros a veces nos confundimos, pero él nunca perdió el enfoque que existía un ser supremo, creador del cielo y de la tierra, que está para darle perdón a las personas, para tener misericordia de aquellos que se arrepienten. Levántate y anda, cristiano caído. Levántate y anda. Cuando Dios te pide que hables, es para que hables. No puede el cristiano cansarse de hablar la palabra de Dios. No debe el cristiano cesar de proclamar el santo evangelio a las naciones, porque es un mandato que Cristo nos dejó a nosotros. Las personas cometen el error de callarse y terminan mal. Y fíjense que yo no sé si coordinamos con el hermano Saúl una clase, pero hay un ejemplo, el ejemplo de Jonás. Este Jonás hizo famoso esta mañana, porque tuvimos a Jonás en la clase de los adultos, tuvieron a Jonás en la clase de los niños, y hoy en el sermón Jonás va a aparecer nuevamente. O sea que hoy, cuando le pregunten allá en la calle quién es Jonás, a ese que se lo comió un pescado. Pero fíjense bien, a Jonás, si usted se fija en la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 2, claramente le dice Dios a Jonás: levántate y ve, Jonás, levántate y ve a predicar el evangelio, Jonás, a Nínive, levántate. Así como a nosotros nos pidió, ¿no? Levántate donde estás y predica a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó con Jonás? Cuando Cristo le da ese mandato, hace lo que muchos de nosotros hacemos: yo no quiero, yo no voy. Se dio la vuelta y se fue por otro lado. ¿Pero qué le cayó a Jonás? A Jonás le cayó un castigo. Y todos queremos pecar, pero nadie quiere ser castigado, ¿verdad? Todos queremos gozar sin pagar consecuencias. Y eso no es cristianismo, hermano. Bíblicamente hablando, si pecas, pagas. Si el policía te para en la calle, le pagas el ticket, o le pagas a un abogado para que te quite el ticket. Pero de que pagas, pagas. Cuando hay un mandamiento establecido por el Señor Jesucristo, o lo haces o no lo haces. Y si lo haces, Cristo te paga, te recompensa, te bendice. Si no lo haces, tú le pagas a Cristo. Jonás en este caso no obedeció la voz del divino, la voz del gran maestro, la voz de Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó? Lo tiraron al mar, y allá estando en un pez, en la agonía, capítulo 2, versículo del 1 al 10, lo voy a leer rapidito, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Estaba allá dentro del pez, Jonás, orando allí en ese pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alba, rodeóme el abismo. El alga se enterró en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía. En mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Después de que Jonás se había rebelado en contra de Dios, se arrepintió de este pecado que había él hecho en contra de Dios. Capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, Dios le dice a Jonás: levántate otra vez y anda. Proclama nuevamente. Dios le brinda el perdón a Jonás. ¿Por qué? Por su arrepentimiento, y le dice: levántate y anda.
levántate y anda, levántate y ve a Nínive. Y en el versículo 3 dice que esta vez Jonás sí fue, sí obedeció. Y ese es un ejemplo de lo que debemos nosotros hacer si hemos callado. Hay que arrepentirnos como cristianos. Porque es que Dios no está viendo cuántas veces te has caído. Dios quiere ver en ti cuántas veces te vas a levantar. Escrito está que el que comenzó la obra, la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? ¿Que de la noche a la mañana cambie un cristiano? No, que es un proceso, es un camino. Esta senda tienes que caminarla. Te vas a caer, cristiano, te vas a caer. Pero Cristo, antes de ser crucificado, desfiló, dice Pablo, con una cruz en su espalda. Sangrando, marcó una senda teñida de sangre, su propia sangre, para que tus pecados fueran sobre Él y para que tus pecados fueran perdonados por Él. Yo no sé si entienden el sacrificio de Cristo, los cristianos de esta época, los cristianos que abandonan el camino, y el poder de su sangre, el poder del perdón de los pecados. No fue en vano el desfile que hizo Jesús por ti y por mí. No fue en vano. Hay gente que cree que después de ser bautizados, si te equivocas no hay perdón de pecado. Están errados. Si te arrepientes, Dios te perdona. Dios perdonó a Jonás. Y en el Nuevo Testamento hay gente que pecó siendo bautizada y se le perdonaron sus pecados. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros ha pecado, recuerden que abogado tenéis para con Dios, Jesucristo el justo. No se los olvide que Cristo murió para arreglar nuestra vida, porque nosotros éramos llaga podrida. Eso éramos antes de conocer a Cristo. Ahora somos llaga podrida en curación. Si antes eras hipócrita, ahora eres un hipócrita en curación. Si antes eras un fornicario, ahora eres un fornicario en curación. Te estás curando. Cristo te está ayudando. Hay gente que es alcohólica y no paran de tomar alcohol en un día, de la noche a la mañana. Muchos tropiezan y Cristo sabe eso y por eso se entregó, porque ve en el corazón de la persona que va a haber perseverancia para salir de ese estiércol en el que se ha metido, o el que lo ha metido Satanás. Cristo dejó su sangre marcada en esta senda para que el día en que nosotros como cristianos pecásemos pudiéramos arrepentirnos y tener perdón de pecado. Amén. Hay una segunda historia que quiero compartir con ustedes con relación al tema de levántate y anda. Está en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 14, y no lo voy a leer. Yo no lo voy a leer todo porque es muy largo y el tiempo se me va a acabar. Pero se lo voy a resumir. No, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 14, pero no lo vamos a leer. Usted puede ir a su casa, leer este Evangelio, estudiar esta historia y sacar lo más resaltante de ella. Fíjense que en esta historia aparece un paralítico. ¿Saben lo que es un paralítico? Un tullido, una persona que no puede mover sus piernas. Dice que él estaba siempre a la par de una fuente, la fuente de Bethsaida. Y en esta fuente el paralítico siempre estaba ahí porque había una historia, había una leyenda, había un mito, que cuando el agua de esa fuente se movía, si tú tenías alguna enfermedad, padecías algún mal, y te introducías al agua en ese momento que el agua se movió, tú ibas a ser sano porque un ángel había pisado esa agua. Decía la historia, así la contaban. Era la historia que tenían en esa época los judíos. El paralítico quería sanarse, porque quería caminar. Pero cada vez que él miraba que el agua se movía, no podía meterse a la fuente.
siempre iba otro y le ganaba el lugar. Siempre iba otro y le ganaba el lugar. El pobre paralítico parecía que su vida estaba destinada a vivir postrado. Pero ¿quién apareció delante de este hombre? Para salvarle, para sanarle y lo más importante, para perdonarle. ¿Quién aparece en la historia? El mismo que apareció en tu vida, hermano. El mismo que está apareciendo en esta mañana delante de ti. Jesucristo aparece aquí y hace una pregunta tan hermosa a este paralítico. Versículo 6 del capítulo 5 dice: cuando Jesús lo vio, así como te ve a ti, así como me dio a mí, cuando Jesús lo vio a nosotros allá acostados en ese lodo, en ese vómito de pecados, y supo que cuánto tiempo llevas en pecado, cuánto tiempo llevaba este paralítico ahí postrado, póngase en el lugar del paralítico. Jesús le dijo solamente una cosa y una cosa. Le preguntó